Pensemos por un momento en el derecho. Pero no, ¿eh? No como ese tocho de leyes incomprensible, sino imaginémoslo más bien como un edificio. Un edificio gigantesco, sí. Exacto, un edificio enorme y complejo en el que, bueno, vivimos todos. Y la pregunta es, ¿vale? ¿De qué está hecho? Si nos acercamos mucho, ¿cuál es el ladrillo fundamental? La pieza mínima que lo sostiene todo. Es una imagen muy potente, sí. Y la respuesta de la teoría jurídica moderna es que ese edificio no está hecho de grandes conceptos como la justicia, sino de algo mucho más pequeño y concreto. Las normas. Las normas jurídicas. Millones y millones de ellas. Exacto. Y hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a coger uno de esos ladrillos y a ponerlo bajo el microscopio. Los materiales que tenemos delante, de teoría del derecho, nos proponen un viaje al corazón de la célula de nuestro sistema jurídico. La misión es desgranar qué es una norma, cómo está construida por dentro y, sobre todo, entender por qué esa pequeña pieza es la interfaz entre el orden que imaginamos y la caótica realidad social que vivimos. Y es que entender esa pieza es la clave para entenderlo todo. Desde por qué te pueden poner una multa de tráfico hasta cómo funciona una sentencia del Tribunal Constitucional. Todo se basa en la lógica interna de estos pequeños enunciados que nos dicen qué podemos, qué no podemos y qué debemos hacer. Es, digamos, la unidad básica de control social. Parece que toda norma jurídica tiene una estructura lógica muy clara, casi como una fórmula de programación, ¿no? Algo como, si ocurre X, entonces debe ser Y. Es tan simple como eso. En su esqueleto sí. Esa es la estructura condicional básica. La primera parte, el si ocurre X, es lo que técnicamente se llama el supuesto de hecho. El supuesto de hecho. Eso es. Es la descripción abstracta de una situación de la vida. No dice, cuando Juan Pérez robe una manzana, sino, el que con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, es. Una descripción genérica. Es como el sensor de una puerta automática. No se abre para una persona concreta, sino para cualquier objeto de cierto tamaño que se acerque. El supuesto de hecho es el sensor del derecho. Fíjate, es una analogía perfecta. Es un gatillo normativo. Espera pacientemente a que la realidad coincida con su descripción. Y los ejemplos son infinitos. A ver, Pues, cuando un ciudadano cumple 18 años. Si dos personas celebran un contrato de compraventa. Si una empresa vierte residuos tóxicos a un río. Todos son gatillos esperando a ser activados por la realidad. vale, el gatillo se activa. La puerta se abre. ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la parte del entonces debe ser y? Esa es la consecuencia jurídica, o a veces disposición normativa. Es el núcleo del mandato, la orden en sí misma. Siguiendo con los ejemplos. Pues siguiendo los ejemplos, adquiere la mayoría de edad y plena capacidad de obrar. O el vendedor estará obligado a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. O será sancionada con una multa de X euros. Ahí está la orden, la prohibición, el permiso, lo que sea. Pero espera un momento, falta algo. Porque yo puedo escribir en un papel, si alguien pisa el césped, me deberá 1.000.000 de euros. Eso tiene la estructura si X, entonces Y. Pero, vamos, no es derecho. ¿Qué le da a la norma jurídica su fuerza, su mordiente? Ahí has dado con el punto clave. El quid de la cuestión que obsesionó a teóricos como Hans Kelsen. Lo que le da esa fuerza es la coercibilidad, que está íntimamente ligada a la sanción. Para Kelsen, la verdadera norma jurídica no es la que te dice no debes matar, sino la que le dice al juez, si alguien mata, usted debe imponerle una pena de prisión. Ah, o sea que la norma se dirige al aplicador del derecho. Principalmente, y lleva aparejada la posibilidad de usar la fuerza del Estado para imponer su cumplimiento. O sea que la sanción no es solo un añadido, sino que es parte del ADN de la norma. Es lo que la distingue de una norma moral, como debe ser honesta, cuyo incumplimiento te puede generar culpa, pero no la visita de la policía. Exacto. La norma moral es autónoma, te la impones a ti misma. La jurídica es heterónoma, viene de una autoridad externa, y su cumplimiento está garantizado por el poder coactivo del Estado. Es general, abstracta y crucialmente coercible. Esa es su firma. Entendido. Pero claro, si solo pensamos en normas como si robas vas a la cárcel, el edificio del derecho parecería más una prisión que otra cosa. Supongo que hay más tipos de ladrillos en esa pared. Muchísimos más.
El sistema es infinitamente más sofisticado que un simple catálogo de castigos. Hay normas que obligan y prohíben, sí, pero también las hay que permiten hacer algo, que te dan la facultad de elegir. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, la norma que te permite hacer testamento. No te obliga, te da un poder. y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque veo que no solo hay normas que regulan nuestra conducta, sino que hay normas que regulan a las propias normas. Es como si el sistema legal tuviera conciencia de sí mismo. Es una de las ideas más brillantes de la teoría del derecho del siglo XX, asociada a H.L.A. Hart. Él distinguió entre reglas primarias y reglas secundarias. ¿Vale? Las primarias son las que se dirigen a nosotros, los ciudadanos. No robes, paga tus impuestos, cumple tus contratos. Son, digamos, los ladrillos básicos de la pared. De acuerdo. ¿Y las secundarias? Las secundarias son las que construyen y mantienen el edificio. Son las reglas sobre las reglas. Por ejemplo, una regla de reconocimiento que nos dice qué características tiene que tener una norma para ser considerada parte del sistema. Como que la haya aprobado el Parlamento, por ejemplo. Justo. O las reglas de cambio, que establecen cómo se pueden crear, modificar y derogar las normas. Y las reglas de adjudicación, que dan poder a los jueces para decidir si se ha violado una regla primaria. O sea que, volviendo a la metáfora, si las reglas primarias son los ladrillos, las secundarias son los planos del arquitecto, el manual de instrucciones para los obreros, las licencias de obra e incluso las órdenes de demolición. Precisamente. Son las que permiten que el edificio se adapte y se repare sin venirse abajo. Claro. Un sistema solo con reglas primarias sería estático, sería ineficiente y generaría una incertidumbre terrible. Las reglas secundarias le dan dinamismo y seguridad. Y por supuesto, todo este conjunto de normas no es un montón caótico, sino que está ordenado jerárquicamente. La famosa pirámide de Kelsen. La Constitución en la cúspide. La Constitución en la cúspide. Y por debajo las leyes, los reglamentos. Cada norma extrae su legitimidad de la norma superior que autorizó su creación. Esto nos lleva a un punto que parece un rompecabezas filosófico, pero que tiene unas consecuencias tremendamente prácticas. Una norma no es un objeto simple. Tiene como 3 dimensiones o 3 vidas paralelas, y lo más curioso es que no siempre van juntas. Son la validez, la vigencia y la eficacia. Empecemos por la validez, que suena a algo muy formal. ¿Lo es? La validez se refiere al pedigrí de la norma. Una norma es válida si ha sido creada por el órgano competente para ello y siguiendo el procedimiento establecido. Es como un control de calidad de origen. Entiendo. Si el Parlamento aprueba una ley siguiendo todos los trámites que marca la Constitución, esa ley es válida. Si un alcalde dicta una norma sobre política exterior, esa norma es inválida, porque no tiene competencia para ello. Entiendo. La validez es como el certificado de autenticidad de un producto. Te dice que es genuino, que no es una falsificación. No te dice si el producto es bueno o si alguien lo usa, solo que es auténtico. Exacto. Luego está la vigencia. Esto es más sencillo, es una cuestión de tiempo. Una norma está vigente cuando ha entrado en vigor y todavía no ha sido derogada, es decir, eliminada del sistema. Está en los libros, como se suele decir. Eso es. Una ley puede ser perfectamente válida, pero si la propia ley dice que no entrará en vigor hasta dentro de 6 meses, pues todavía no está vigente. Vale, validez es el pedigrí, vigencia es el tiempo. Pero la tercera dimensión, la eficacia, parece la más real, la que pisa la calle. ¿Se cumple o no se cumple? Aquí es donde el derecho se encuentra cara a cara con la sociedad. La eficacia es el grado de cumplimiento de la norma. La gente la obedece, las autoridades la aplican. Y aquí surgen paradojas, me imagino. Las más fascinantes. Podemos tener una norma perfectamente válida y vigente, que nadie cumple. Una ley muerta. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Algo que esté en los libros pero que sea un fantasma en la realidad? Pues mira, durante mucho tiempo, en muchos códigos penales existió el delito de adulterio. Era una norma válida, estaba vigente, pero en las últimas décadas de su existencia, su eficacia social era prácticamente nula. La sociedad había cambiado, claro. Exacto. La sociedad había cambiado y la norma se había quedado como una reliquia, un fantasma legal que los jueces ya no aplicaban y los ciudadanos ignoraban por completo. Es el ejemplo perfecto de una norma con un pedigrí impecable, pero que socialmente está muerta. Y supongo que puede pasar lo contrario. Algo que no tiene validez formal, que no es una ley, pero que todo el mundo cumple como si lo fuera. Desde luego, ciertas costumbres comerciales o usos sociales en un pueblo
pueden tener una eficacia altísima, regulando la vida de la gente mucho más que una ley aprobada en el Parlamento. Esta tensión es constante, entonces. Constantemente, y nos demuestra que el derecho no es solo lo que está escrito en el Boletín Oficial del Estado. Una norma puede ser válida y vigente, pero si es ineficaz, es un fracaso como herramienta para ordenar la sociedad. De acuerdo. Ya hemos diseccionado el ladrillo, hemos visto los distintos tipos que hay y sus 3 dimensiones. Pero esto me lleva a la pregunta fundamental. ¿Para qué? ¿Por qué nos tomamos la molestia de construir este edificio tan complicado? ¿Cuál es la gran función de todo este entramado? En el material se habla de la norma como una tecnología de regulación social, y la idea me parece potentísima. Lo es, porque nos saca de la idea de que el derecho es solo un conjunto de valores morales o mandatos divinos. No. Es una herramienta, una tecnología diseñada por los seres humanos para conseguir fines muy concretos. Algunos son evidentes: la función de organizar la sociedad, de darnos un mínimo de certeza sobre lo que podemos esperar de los demás. Las normas de tráfico son el ejemplo perfecto. Claro, sin ellas, salir a la calle sería una lotería mortal. Y también la función de resolver conflictos de forma pacífica, canalizarlos a través de tribunales en lugar de agarrapazos. Esas son las funciones más visibles. Pero hay otras más profundas, más estructurales. Por ejemplo, la función de legitimar el poder. Explica eso un poco más. Pues que el Estado no puede hacer lo que le da la gana. El poder solo es legítimo cuando se ejerce a través de las normas y con los límites que ellas marcan. La norma le dice al gobierno qué puede hacer y, sobre todo, qué no puede hacer. Y ahí entramos en lo que, para mí, es el corazón de un Estado de Derecho moderno: la función garantista. La idea de que el derecho no es solo una herramienta del poder, sino un límite al poder. Absolutamente. Y aquí conectamos con la visión de juristas como Luigi Ferrajoli. Para él, el rasgo definitorio del derecho en una democracia no es que imponga deberes, sino que proteja derechos. La norma no es solo el látigo del Estado, es principalmente el escudo del ciudadano. Una norma que te protege de una detención arbitraria, que garantiza tu libertad de expresión, que impide que te torturen. O sea que para que una norma sea verdaderamente jurídica, en este sentido, no basta con su validez formal, no basta con que la haya aprobado el Parlamento. Su contenido tiene que ser compatible con los derechos fundamentales. Exacto. Si una ley, por muy válida que sea formalmente, dice que se puede torturar a los detenidos, desde esta perspectiva garantista, no es derecho, es un simple acto de fuerza bruta, la negación del derecho. El contenido material, el respeto a los derechos, se convierte en un requisito de juridicidad. Y esto me parece que conecta perfectamente con una distinción que se introduce al final y que parece clave para entender cómo operan los tribunales hoy en día: la diferencia entre reglas y principios, que no son lo mismo. No lo son. Y es una de las distinciones más importantes del derecho contemporáneo, popularizada por pensadores como Robert Alexy. Imagina que el derecho tiene 2 tipos de herramientas en su caja. A ver. Por un lado tiene las reglas. Una regla es un mandato tajante. Se aplica en modo todo o nada. El ejemplo clásico es una regla de tráfico. El límite de velocidad en esta autovía es de 120 kilómetros por hora. Si vas a 121, has incumplido. Si vas a 119, no. Eso es binario. Prohibido matar es otra regla. No hay un matar un poquito. O lo haces o no lo haces. De acuerdo, las reglas son órdenes claras y directas. ¿Y los principios? Un principio es diferente. Es lo que Alexy llama un mandato de optimización. No te dice exactamente qué hacer, sino que te marca un objetivo, un valor que el sistema jurídico debe intentar realizar en la mayor medida posible. ¿Como el principio de igualdad? Por ejemplo, o la libertad de expresión o la protección del medio ambiente. Claro, no puedes cumplir la igualdad en modo todo o nada. Siempre se puede ser más igualitaria. No hay un punto final. Justo. Y lo más importante es qué pasa cuando entran en conflicto. Si 2 reglas chocan, una de las 2 anula a la otra, para el caso concreto, pero cuando 2 principios chocan, como la libertad de expresión de un periodista y el derecho al honor de una persona, no se anulan. Se ponderan. Se ponderan. El juez tiene que sopesarlos, como en una balanza, y decidir cuál tiene más peso en ese caso concreto dadas las circunstancias. Quizás en un caso pese más la libertad de expresión y en otro, con otros matices, pese más el derecho al honor. No se excluyen. No.
conviven en tensión y exigen un ejercicio de argumentación y balance. Entonces, una parte enorme del derecho moderno, sobre todo a nivel constitucional, no consiste en aplicar un manual de instrucciones claro, las reglas, sino en una especie de negociación constante y de altísimo nivel entre valores que compiten entre sí. Eso es, los principios. Eso lo hace mucho más humano, más complejo y, la verdad, mucho más fascinante de lo que imaginaba. Lo es. Demuestra que el derecho no es solo un sistema de órdenes cerradas, sino un sistema vivo de valores abiertos que deben ser interpretados y optimizados en cada momento histórico y en cada caso concreto. Pues menudo viaje. Empezamos con un simple ladrillo, la norma jurídica, y hemos descubierto que es una pieza de una complejidad asombrosa. No es una orden y punto. Es una estructura lógica, es una herramienta de poder, es una tecnología social y es a la vez un mensaje que transmite los valores de una sociedad. Has trazado el mapa completo. Su esqueleto es esa estructura de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Pero lo que le da vida y sentido práctico son su pedigrí, o sea, la validez, su existencia en el tiempo, la vigencia y, sobre todo, su conexión con la realidad, la eficacia. Hasta el juez que tiene que proteger un derecho fundamental, ponderando principios en un caso que le quita el sueño. Todo vuelve a esa unidad mínima. Es la pieza que conecta el poder abstracto del Estado con la vida concreta de cada persona. Exacto. Y esto, si me permites, nos deja con una reflexión final. Uno de los teóricos mencionados, Niklas Luhmann, definía la norma de una forma muy sugerente. A ver. La definía como un acto de comunicación que sirve para estabilizar expectativas y reducir la complejidad del mundo. Su función es que sepamos a qué atenernos, que no nos levantemos cada día en un mundo nuevo sin reglas. Una idea muy potente. La norma como ancla de certidumbre. Pues bien, si esa es su función, ¿qué ocurre en un mundo como el nuestro, donde la tecnología, la sociedad, la comunicación cambian a una velocidad vertiginosa? Buena pregunta. ¿Qué pasa cuando las expectativas que crea la lenta ley formal chocan frontalmente con las que genera la rapidísima realidad social o digital? ¿Puede la norma jurídica, ese ladrillo que por definición busca la estabilidad, seguir cumpliendo su función en un edificio que sufre temblores cada vez más fuertes y frecuentes? ¿O está destinada a ir siempre un paso por detrás, intentando ordenar una complejidad que ya se le ha escapado de las manos?